Volvamos a 1987, año inolvidable para los Puturrú. En las fiestas del Pilar de ese año actuaron ante unos 80.000 espectadores, una noche para el recuerdo. Hay un año que también es muy importante, que me imagino que pasa en ese 87 tan importante para vosotros, en el que en las fiestas del Pilar... Lo petamos. Lo petasteis muchísimo. O sea, concierto masivo. Que estuvo a punto de suspenderse por la lluvia. Ah, mira, eso no lo cayeron sabía. 4 gotas y el escenario estaba en la Plaza de Aragón. Entonces, me acuerdo, el equipo de sonido, que es un aragonés, mandó a todo el mundo a comprar secadores de pelo en el Vips, todos los que hubiera, para secar los cables para que no fallaran con la lluvia. 80.000 personas. ¿Cómo lo vivisteis? Buah. Bueno, tuvimos de teloneros, aunque está mal decirlo, a Héroes del Silencio y a La Bordeta. Pero porque está mal decirlo, me parece brutal. Y es brutal el nombre porque tampoco, no sé. Pero además en ese momento ya eran muy famosos. Sí, sobre todo La Bordeta. Claro. Héroes habían sacado ya su primer disco. Exactamente, que Sí, lo petó también. Lo petó, sí, sí. Y estaban de teloneros. Sí, sí. Pues fíjate tú, el señor La Bordeta y los Héroes del Silencio. No está mal, no es mal cartel. No, sí es que las cosas tienen que ser así, heterogéneas, ¿no? Que haya un poco para todos los gustos. Con Enrique he estado media docena de veces nada más. Y muy bien, un tío, me da gusto hablar con él. Pero con el abuelo de La Bordeta he tenido una relación más intensa. Primero era tío de Juan Manuel La Bordeta y segundo era muy amigo de mi hermano y colaborador de la revista Andalán, que también mi hermano estaba allí, yo también colaboré allí. La primera vez que hicimos una canción de La Bordeta, el Aragón en Blues, Sí. pues a él no le hacía ninguna gracia. Dice, joder, curro, voy a salir yo en los conciertos y la gente va a empezar a escogerse de mí. La serie de esta canción. Digo, que no, hombre, que no. Si es uno, y además es verdad, es un homenaje, para que está hecho de una manera pues más friki, yo qué sé. Esa tierra es Aragón. La Bordeta se cabreó como un mono. A mí me dijo, o quitas esto o me voy yo de Chinchecle, pues vete. Y al final conseguimos que cuando la grabamos en disco, viniera él a poner la voz en un trocito de la canción, un chapeau para el abuelo. Qué bien, qué bien. Polvo, niebla, viento y sol. Y donde hay agua, una huerta. Al norte los Pirineos. Esta tierra es Aragón. Desde su debut discográfico en 1978, Puturrú de Foix publicó 9 álbumes de estudio, el último en 2009. Entre medias, un recopilatorio, lo mejor de Puturrú de Foix, y un disco grabado en directo. 20 años tiene mi humor. A la ya mencionada Toalla hay que sumar otros hits pegadizos e inolvidables, siempre con el humor y la ironía como seña de identidad. Fatás, Gros y La Bordeta compusieron éxitos como Caca, El prisionero de Hacienda o Los chicos de Plan, entre otros muchos. Los chicos de Plan, ¿qué lejos están? Pues las mujeres solo traen complicaciones. Los chicos de Plan están como un flan, asustados ante tantas tentaciones. Que son los que están, los chicos de Plan, los chicos de Plan. Que son los que están, que son los que están, los chicos de Plan, los chicos de Plan. Que son los que están, que son los que están, los chicos de Plan. Plin, plan, plin, plan. Precisamente hay canciones, a veces se lo he comentado a ellos, mucho mejores que La Toalla. Analizas algunas letras si están escritas con atención y tal, ¿no? Este disco en concreto tenía más de una canción que se hizo muy famosa. Este también tenía la canción de Los chicos de Plan, ¿no? Los chicos de Plan, que son los que están dispuestos a hacer la revolución.
Actuamos en Plan, además. ¿Y cómo lo vivieron los chicos de Plan? Pues la mitad del pueblo estaba en la siesta. ¿En el concierto, durante el concierto? No, que no fue al concierto. Eso es muy de Aragón. Oye, hacemos una canción y hubo, bueno, unos cuantos, bien, pero muy bien. Fue una genialidad lo de la quedada de mujeres. Cuando hicimos la canción me salía, digo, esto, como no se fabla, digo, le tenemos que poner un toque así medio, digo, en italiano macarrónico. En la Revolución, y una vez la cantamos en Milán, con una promoción de turismo de Aragón, y un señor fue todo angustiado, una azafata de la hipótesis, pero ¿en qué canta este señor? No es piamontés, no es veneciano, no es calabrés, no es... Y le dije yo, tenías que haberle dicho en italiano macarrónico. Mamma mia, quanta donna, mamma mia, quanta gente. De portieri prominenti de los 5 continentes. Corre el vino, suena la música, es un tipo elegante. Se esfuerza a ser galante con una chica de Alicante. Tutti bailan, tutti cantan, tutti ríen, tutti frutti. Tutti sorprendenuti, la fiesta es para tutti. En el pueblo ya hay mujeres. Y si hay mujeres en plan. Muchas de las canciones de Puturru a día de hoy no han quedado obsoletas. O sea, son perfectamente vigentes. La letra son perfectamente... El prisionero de la Hacienda para mí me parece una canción genial. Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda. La gente del campo, la de la ciudad, el niño, el adulto y la tercera edad. No puedo soportar esta presión fiscal, cada vez más cerca. Hacienda. A mí me gusta mucho una canción suya que no es la más famosa, que es la de los vampiros. Me parece musicalmente muy buena y una letra estupenda. Brindamos con champán y en un suspiro por ti me convertí en un vampiro. Con el me parecía buenísima y digna de música seria y de un conjunto menos estrambótico que Puturru. Luego tuvimos una canción que fue número 2 en Chile, que es muy divertida, se llamaba Caca. ¿Caca? Caca, caca, por todas partes caca, los ríos No sé una cuál caca, los montes una caca de la vaca, las ciudades una caca, el aire una caca, los políticos son una maravilla. Es verdad, me estaba acordando, Pues qué ¿sabes cuál fue maravilla. la número 1 ese año en Chile? ¿Cuál? Agüita amarilla. Número 1, o sea, pis y caca, número 2. Bueno, en realidad yo también he podido ser víctima del éxito de Mi Agüita Amarilla, que me ha orientado la carrera hacia la canción satírica. Y ellos pues se han orientado hacia la canción del verano por el éxito de la toalla esta. ¿Sabes quién gobernaba en Chile? Pinochet. Madre mía. Bueno, Estaban los chilenos. claro, ahí. estaban, no podían más, necesitaban sátira y reírse. Eso es. Pongo la televisión, me gusta hacer el amor y entrar al baño para hacer lo que tengo que hacer.